Descansando en Dios. Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El pasaje de Mateo capítulo 12, versículos 22 al 32, es uno de los que ha sido más mal interpretado y que ha generado en algunos creyentes desanimarse hasta apartarse de la fe. Para entender bien el pasaje es necesario tener presente por lo menos 4 premisas. La número 1, comprender bien el contexto con la postura constante de los fariseos. Número 2, Cristo murió en la cruz para perdonar todo pecado. 1 Juan 1:9. 1 Juan 2:1. Número 3, la Trinidad es un Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Blasfemar, rechazar, pecar contra uno de las 3 personas es pecado. Número 4, Dios es perdonador por naturaleza. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5, Salmo 32:1, Salmo 103, verso 3. El rechazo continuo a Jesús. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Mateo registra el milagro hecho por Jesús, liberando y sanando un endemoniado. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto produjo que toda la gente estaba atónita, asombrada, pero en los fariseos una vez más causó rechazo y odio hacia Jesús. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. El rechazo continuo de Jesús por los fariseos ya se había registrado en Mateo capítulo 9, versículo 34. Mateo capítulo 12, versículo 14, Marcos 3:6, Lucas 6, versículo 11. Los fariseos que se habían propuesto quitarle la vida a Jesús no dejaron de seguirlo a todo lugar, buscando conseguir algo ilegal para acusarlo y determinar de manera definitiva matarlo. Luego del milagro de vivificación de Lázaro, y según el plan de Dios, los fariseos se reúnen y deciden quitar la vida a Jesús, en Juan capítulo 11, versículos 47 al 53. Respuesta de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 25 al 32. Jesús, en su omnisciencia, conociendo los pensamientos de los fariseos, responde que, número 1, la acusación era absurda porque todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mateo 12, versículos 25 y 26. Respuesta número 2. La acusación estaba cargada de prejuicios y malvadas intenciones, diciendo, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mateo 12, versículo 27. Jesús, al mencionar vuestros hijos, hace referencia a los seguidores de los fariseos. Ciertos seguidores o hijos de los fariseos echaban fuera demonios, y el historiador judío Josefo informa que en sus ritos utilizaban muchos conjuros extraños y fórmulas sectarias. Lucas narra que 7 hijos de Seba, jefe de los sacerdotes judíos, al tratar de exorcitar a un endemoniado, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, versículo 13 al 16. Y la respuesta número 3 de la acusación es que era contra la Trinidad, rebeldía hacia Dios Padre, al rechazar a Jesús y blasfemar contra el Espíritu Santo. Solo el poder de Dios puede liberar a un endemoniado. Mateo 12, versículos 28 al 29. Jesús, con su sacrificio en la cruz, venció a Satanás y a sus demonios. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Solo Dios atará a Satanás, y es en el milenio. Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. La sentencia del juez justo. Mateo capítulo 12, versículos 30 al 32. El rechazo continuo de Jesús traerá como consecuencia: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todo pecador que se arrepienta de sus pecados será perdonado, pero sin arrepentimiento no habrá perdón de los pecados. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado,
ni en este siglo ni en el venidero. Mateo versículo 12, versículos 31 y 32. Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29. El rechazo continuo de los fariseos era hacia Jesús y los llevaba a blasfemar del Espíritu Santo. La blasfemia de los fariseos era igual que el apóstata que enseña Hebreos 6, versículos 4 al 6, y Hebreos 10, versículos 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Significa pecar continuamente, de manera voluntaria y con conocimiento. La apostasía no solo es blasfemia contra el Espíritu Santo, sino contra la Trinidad. Hebreos explica: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 29. Dios Padre estableció el nuevo pacto en Jeremías 31, versículos 31 al 38. Mateo 26, 28, el Hijo de Dios triunfó en la cruz. Juan 19, 30, Colosenses 2, 13 al 15, Hebreos 2, 14 al 15. El Espíritu de gracia convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 8. La esperanza del pecador. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, el Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo pecado confesado en arrepentimiento genuino será perdonado por Jesús. Judas Iscariote no fue salvo, porque solo se lamentó, no se arrepintió genuinamente. Mateo 27, 3. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Juan capítulo 17, versículo 12. Pero Pedro fue perdonado. Juan 21, versículos 15 al 17. Pablo persiguió y quitó la vida a hermanos y hermanas de la iglesia y dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16. Descansemos en Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dios te bendiga y te guarde.